22 de mayo de 2025. España despierta con una nueva batalla en televisión. Pero esta vez, no es un simple cruce de declaraciones. Esta vez hay odio, hay pasado, y hay algo mucho más oscuro detrás. Escándalo total. Kiko Hernández y Carlota Corredera han cargado durísimo contra Paz Padilla, en lo que muchos ya llaman una campaña coordinada para dinamitar su imagen. Y lo hacen desde donde más daño se puede hacer, los platós de televisión. Pero la pregunta que todos nos hacemos es una. ¿Por qué tanto odio hacia Paz? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué esa furia que parece más personal que profesional? La respuesta no es simple. Pero te la vamos a contar con nombres, fechas, audios y contexto. Porque esta historia no empieza ayer. Empieza hace años. Y hoy, ha estallado como una bomba mal enterrada. En Tentáculos, ese programa que apenas llega al 0,5% de audiencia, Kiko lanza acusaciones directas, viscerales, humillantes. La llama mentirosa, sinvergüenza, manipuladora. Critica su faceta como coach. Se burla de su libro. Y cuestiona su vida personal con una dureza escalofriante. Todo, por una entrevista que Paz concedió en Antena 3. Sí. Solo por eso. Pero no está solo. Carlota Corredera se suma con indirectas que parecen dardos envenenados. Habla de su hija. De su vida privada. De sus contradicciones pasadas. Todo envuelto en ese tono moralista que usan cuando quieren destruir a alguien, pero con sonrisa institucional. Megafonía alerta máxima. Esto ya no es farándula. Esto es una ejecución pública a fuego lento. Y Paz Padilla, la mujer que muchos han visto reír, llorar y superar tragedias en pantalla, hoy está en el punto de mira más cruel de su carrera. ¿Qué ha hecho realmente para merecer esto? ¿O es que su éxito molesta más de lo que se atreven a admitir? Porque mientras Tentáculos se arrastra en audiencias, Paz llena teatros. Vende libros. Da charlas. Y sigue adelante. Y eso, familia, molesta. Y mucho. Todo parecía ir bien. Paz Padilla, fuera ya del universo Telecinco, daba una entrevista tranquila, inspiradora, emotiva, en el programa de Sonsoles Onega. Una entrevista como muchas. Con una diferencia, la vieron los enemigos que aún no la han perdonado. Explosión en silencio. La entrevista fue el desencadenante. Pero no el verdadero motivo. Lo que realmente detonó esta nueva oleada de ataques no fue lo que Paz dijo, sino quien la dejó hablar. Antena 3. Porque mientras los de Tentáculos, la familia de la tele y otros residuos de la era Telecinco rascan audiencia entre polémicas falsas y enfrentamientos vacíos, Paz Padilla se sienta en un plató, y triunfa sin necesidad de gritar. Y eso, familia, en esta industria, se paga caro. ¿Quieres contexto? Vamos a dártelo. Corría el año 2022. Telecinco aún vivía sus últimos coletazos de gloria. Y Paz Padilla era parte del engranaje. Una figura incómoda, sí, pero querida. Hasta que una discusión en directo con Belén Esteban lo cambió todo. La echaron. Sin despedida. Sin explicaciones. Alerta. Desde entonces, los cuchillos quedaron en el aire. Carlota Corredera, autoproclamada defensora de las mujeres, no levantó la voz para apoyar a Paz. Kiko Hernández, con su eterno tono de superioridad, aprovechó cada aparición para deslizar veneno. Y así se formó un pacto de silencio que solo se rompe cuando hay que destruir, por conveniencia. Porque en este mundo, familia, el enemigo de tu enemigo, es tu aliado. La Paz Padilla que vemos hoy no es la misma de hace 5 años. Ha cambiado. Ha crecido. Y eso es algo que algunos no toleran. ¿Por qué? Porque rompió el guión. Porque no volvió a pedir permiso. Porque decidió contar su historia, a su manera. Y mientras otros caían en el olvido, ella llenaba teatros. Mientras ellos mendigan minutos en televisión. Ella vende libros, llena auditorios, y emociona a miles. Y cuando alguien brilla con luz propia, los que viven de las sombras se alteran. Que si no es coach de verdad, que si repite frases de autoayuda, que si expone a su hija. Nada de eso importaba,
hasta que volvió a triunfar. Porque esta no es una guerra ideológica. Es una guerra de poder. Y Paz Padilla, sin pretenderlo, se ha convertido en un símbolo de lo que queda fuera del control de los de siempre. Por eso ahora los ataques son más feroces. Más personales. Más crueles. No están juzgando lo que hace. Están castigando que no lo hace con ellos. Tentáculos. Un plato vacío de alma pero lleno de resentimiento. Y en el centro, Kiko Hernández. Con el colmillo afilado. Con el ego disparado. Y con una sola misión, aplastar a Paz Padilla. ¿Dónde esta señora miente? Con mi compañera Lidia Lozano. Cuando está peor que nunca porque se le ha muerto su madre, tú en el segundo programa, el tercero de la familia de la tele, le mandas unos mensajes horrorosos, atroces, llamándola mentirosa, sinvergüenza, llamándola de todo. ¿Eso es ayudar al prójimo? ¿Eso es ayudar? Que queda muy bonito, de verdad, que queda muy bonito que soy la coach, pero no eres la coach, de verdad, no eres la coach. Tú te has leído un libro de autoayuda antes de llegar a Sonsoles y le has empezado a repetir cosas que has leído ahí. Hace falta. Pues mira, yo cuando trabajábamos con Paz, nosotros conocemos a Ana Padilla desde niña, pero desde niña es desde muy niña, o sea, pues no sé qué edad tendrá ahora. Y siempre Paz decía, siempre, yo lo he escuchado toda la vida, no quiero que mi hija sea pública, no quiero que mi hija sea conocida, no quiero que mi hija, o sea, tenía obsesión incluso obsesión por protegerla, ¿vale? Claro. Y además de pronto veía pues los peligros que según ella podía correr la niña de Belén, la niña de Teruel, ¿no? Sí. Y claro, yo recuerdo perfectamente que estaba en el Deluxe, porque yo en esa etapa estaba en el Deluxe, y que de pronto aparece Ana Padilla en plató porque su madre estaba a punto de llegar al 1.000.000 de seguidores en... Cuando vi a su hija en plató, me dio como una cosa porque pensé, ostras. Pero te digo una cosa, No lo voy a que una creer. persona puede cambiar, pero aquí Sí, no, es que ha cambiado pero me sorprendió, es que ha pero cambiado te lo por juro, dinero. pero te lo juro, es como si de pronto yo soy una persona que he mandado un comunicado a los medios para que no saquen a mi hija. Lo que debería haber sido una tertulia, se convierte en ejecución. Un espectáculo cruel. Sin defensa. Sin réplica. Explosión en directo. Mentirosa. Sin vergüenza. Tú no ayudas a nadie, tú vendes libros y postureo. Así, una detrás de otra. Frases secas, cortantes, hirientes. Impactante. No eran opiniones. Eran ataques personales, disfrazados de análisis. Y lo más grave, era su tono. No hablaba un profesional. Hablaba un hombre herido, resentido, rabioso. Pero no estaba solo. A su lado, como si fueran un dúo ensayado, Carlota Corredera lanzaba dardos envueltos en papel de regalo. Paz Padilla ha cambiado, pero por dinero. La hija era invisible hasta que hubo seguidores. Ahora se ha leído 2 frases de autoayuda y se cree la Madre Teresa. Alerta máxima. Cada frase, una puñalada. Cada sonrisa, un acto de cinismo. Lo más bestia llegó cuando sacaron a relucir a la hija de Paz, Ana Padilla. Una joven que, hasta hace poco, se mantenía completamente al margen. No era que no querías que tu hija fuera pública, entonces ¿por qué la tienes en plató celebrando tu 1.000.000 de seguidores? ¿No decías que las redes eran basura, y ahora vives de ellas? Doble cara. Así lo vendieron. Como si Paz fuera una hipócrita. Como si no tuviera derecho a evolucionar. Como si cualquier paso diferente al pasado fuera traición. Pero lo más bajo aún estaba por llegar. Kiko se burló de su faceta como coach. Dijo que solo había leído un libro barato y que ahora iba de iluminada. Que hablaba de muerte y duelo como si fuera psicóloga sin serlo. Que se estaba riendo del dolor de la gente. Una humillación pública en toda regla. Y entonces... la frase más brutal de la noche. Tú te pones a llorar por televisión, y después te vas de after, eso es ayudar, eso es espiritualidad. Ataque directo. Cruel. Innecesario. Y completamente destructivo. ¿Quién da derecho a hablar así? ¿Quién autoriza esta masacre televisiva en nombre de la verdad? Y sobre todo, ¿qué dolor no resuelto está gritando Kiko Hernández cada vez que pronuncia el nombre de Paz Padilla? Porque esto ya no es crítica. Es obsesión.
Detrás del ataque a Paz Padilla hay un argumento que muchos no se atreven a cuestionar: su hija, Ana Padilla. Porque en televisión, cuando ya no sabes cómo destruir a alguien, apuntas a lo más personal. Y en este caso, lo más sensible es claro, su familia. Durante años, Paz repitió una y otra vez que no quería que su hija fuera un personaje público. No quiero que viva lo que viví yo. Quiero que tenga su vida, sus decisiones, sin que nadie la señale. Y lo cumplió. Durante más de una década, Ana fue invisible para los focos. Pero un día, como ocurre en muchas familias, las cosas cambiaron. Ana creció. Se hizo adulta. Y decidió abrir sus redes, compartir su día a día, aparecer con su madre en programas. Se volvió influencer. Y con ello, llegaron los seguidores. Los contratos. La exposición. Y ahí, los enemigos de Paz encontraron su hueco para atacar. Si tanto querías protegerla, ¿por qué ahora la tienes en platós? ¿Por qué aparece justo el día que llegas al 1.000.000 de seguidores? Doble moral, gritaron. Incoherencia, repitieron. Pero la pregunta real es otra: ¿puede una madre evitar que su hija adulta tome sus propias decisiones? Porque lo que Carlota y Kiko presentan como una traición de Paz a sus principios, en realidad es una evolución natural de cualquier madre e hija. Lo que Paz hizo fue proteger a Ana cuando aún dependía de ella. Y lo que Ana hizo fue decidir por sí misma cuando ya tenía la edad para hacerlo. Pero eso no vende. Eso no destruye. Eso no sirve a los programas de escándalo. Por eso lo omiten. Por eso manipulan. Y lo más grave, usan esa evolución como un arma para desacreditar toda la narrativa emocional de Paz. Hablas de duelo pero celebras en Instagram. Criticas las redes pero ahora vives de ellas. Como si no tuviéramos derecho a cambiar. Como si evolucionar fuera delito. Como si ser humana fuera hipócrita. Alerta. Paz Padilla no está siendo juzgada por incoherente. Está siendo castigada por no encajar en la imagen que ellos quieren mantener. ¿Y Ana, qué culpa tiene? Ninguna. Pero ya está dentro del juego. Ya fue convertida en argumento. Ya es parte de la estrategia de derribo. Porque si no pueden destruirte por lo que haces, te destruirán por quien eres. Y si eso no basta, buscarán a quien amas, para destrozarte desde ahí. Alerta total. Lo más brutal de este escándalo no es lo que dicen de Paz Padilla. Es quien lo dice, y cómo lo dicen. Porque en esta historia, los que van de jueces son los primeros en caer en lo que critican. Son los que disparan con la boca llena de contradicciones. Son los que se creen inmunes al espejo. Empecemos por Kiko Hernández. Él, que acusa a Paz de incoherente, fue el primero en reírse de los creadores de contenido, los youtubers, los influencers, hasta que se quedó sin trabajo, y se abrió un canal de pago. No escupas para arriba, dijo. Y no le falta razón. Porque el escupitajo le cayó en todo el rostro. Crítico de todo lo nuevo, acabó pidiendo donaciones por Bizum. El mismo que se burlaba de los demás por hacerlo. ¿Y Carlota Corredera? La misma que abanderó causas sociales desde el púlpito de Sálvame, la misma que lloraba por la sororidad y la empatía, hoy lanza dardos contra una mujer que superó la muerte de su pareja, que se reconstruyó, que creó su propio camino. ¿Dónde quedó esa Carlota sensible? ¿Desde cuándo la lucha feminista permite el linchamiento entre compañeras? Pero claro, en televisión todo cambia cuando la audiencia aprieta y el ego se siente desplazado. Paz Padilla representa todo lo que ya no tienen. Libertad creativa. Conexión real con el público. Un proyecto propio. Respeto fuera del círculo televisivo. Y eso duele. Por eso ahora hablan de ella como si fuera una farsante. Como si vender libros, hacer monólogos, y tener éxito por fuera de Mediaset fuera un crimen. Pero cuando ellos lo hacen, es reinvención. Es adaptarse a los nuevos tiempos. Es buscar nuevas formas de vivir. Doble moral. ¿Sabes qué pasa aquí? Que en televisión hay dos reglas, una para los que están dentro o punto. Y otra para los que se atreven a salirse del guión. Y Paz, hace rato que dejó de pedir permiso. Por eso molesta. Porque no necesita el plató para existir.
Y los que sí lo necesitan, la miran con rabia. Porque ella ya no juega con las mismas fichas. Y ellos ni siquiera están en el tablero. Así que la próxima vez que escuches a Kiko o Carlota hablar de coherencia, recuerda esto. Criticaron YouTube, y ahora viven de él. Hablaron de ética, mientras apuñalan en directo. Se vendieron como salvadores, pero se comportan como verdugos. Son todo lo que dijeron que jamás serían. Y después de todo esto, una sola pregunta sigue flotando en el aire. ¿Qué ha hecho Paz Padilla para merecer este linchamiento mediático? ¿Buscar su camino fuera de Telecinco? ¿Escribir libros que ayudan a miles a superar el duelo? ¿Hacer teatro desde la emoción y no desde el escándalo? Lo único que ha hecho Paz es ser libre. Y en una industria construida sobre el control, el ego, la manipulación y el miedo, la libertad se castiga. Paz Padilla no es perfecta. Y nunca ha dicho que lo sea. Se ha equivocado. Ha cambiado de opinión. Ha crecido. Como tú. Como yo. Como cualquiera que no viva atrapado en su personaje. Pero eso en televisión no se permite. Porque aquí quieren que siempre seas lo que ellos diseñaron. Quieren que seas útil, rentable, dócil o que desaparezcas. Y Paz, en lugar de desaparecer, volvió más fuerte. Más humana. Más real. Por eso ahora van a por ella. Con saña. Con desprecio. Con memoria selectiva y lengua afilada. Porque les molesta su paz. Les molesta que ya no necesita estar en guerra. Pero lo más doloroso es que usan las herramientas más crueles, su hija. Su duelo. Su deseo de ayudar. Como si ser emocional fuera debilidad. Como si querer sanar fuera motivo de burla. Como si ser luz en medio del caos fuera un problema. Y aquí, familia, es donde tú decides. ¿Te sumas al linchamiento disfrazado de entretenimiento? ¿O reconoces que estamos ante una mujer valiente que está pagando el precio de brillar por su cuenta? ¿La ves como un personaje o como una persona? Porque si permitimos que destruyan a una Paz Padilla por ser distinta, mañana van a por cualquiera que no encaje en su molde. Y no podemos seguir normalizando eso. Esto fue Fuego y Farándula. La verdad sin filtros. La emoción sin maquillaje. Y la historia, contada como debe contarse. Déjanos en los comentarios, ¿tú de qué lado estás? ¿Paz es una incoherente o una valiente? ¿Víctima o amenaza para el sistema? Dale like si sientes que algo aquí no encaja. Suscríbete para más historias que queman la pantalla. Porque lo que viene va a sacudir a todo un país.